Celica al ver eso también se movió a gran velocidad. El impacto de sus puños fue impresionante, que la plataforma tembló por el fuerte impacto de sus puños. Ambos le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y patadas a grandes velocidades. Que cada uno de sus golpes eran impresionantes, que el lugar de batalla estaba destruyéndose lentamente. Celica se movía a grandes velocidades mientras le clavaba fuertes golpes. Shiro estaba haciendo lo mismo que la diosa de la muerte. La batalla de ambos se veía sumamente pareja sin ver la delantera de uno. Vaya, no pensé que fueras tan poderosa, diría Shiro mientras seguía lanzando fuertes golpes a grandes velocidades. Jaja, lo dice el debilucho que fue derrotado por un Saiyajin por más de 2 ocasiones, diría Celica mientras le clavó un fuerte puñetazo al guerrero. Shiro no lo logró esquivar, que le dio de lleno, que lo sacó disparado hasta colisionar brutalmente con la plataforma creando una fuerte explosión. Vamos, ponte de pie que este combate apenas está iniciando, diría Celica con una pequeña sonrisa. Jaja, que por lograr burlar mi visión te crees la gran cosa, pero estás equivocada, diría Shiro cuando detuvo un fuerte puñetazo que se diría a su rostro. Qué imposible que haya visto ese golpe, diría Celica sorprendida mientras toma distancia. Es simple predecir los movimientos de algunos dioses de la muerte, ya que varios han muerto en mis manos, diría Shiro con una pequeña sonrisa. Así que por eso el poder de la mayoría de los dioses de la muerte ha desaparecido de este reino, diría Celica con un semblante serio. Claro que sí, y tú serás la siguiente en mi lista, diría Shiro con una pequeña sonrisa. Ahora entiendo algo, también le tienes miedo a la leyenda del surgimiento del rey Shinigami, el dios de la muerte es el más apartamento para tomar el cargo, diría Celica cuando detuvo un fuerte puñetazo del guerrero. Vaya, veo que no eres para nada estúpida, pero lamento decirte que te llevarás ese secreto a tu tumba, diría Shiro mientras soltó una fuerte lluvia de golpes a gran velocidad. Celica, al tener la guardia baja, los recibió de lleno, que la hicieron estrellarse al suelo de la plataforma creando una gran explosión. ¿Qué pasó, por no decir la última diosa de la muerte?, diría Shiro con una pequeña sonrisa. Jaja, sabes muy bien que el Saiyajin que está en ese lugar es un dios de la muerte también. Si de milagro me llegas a ganar tendrás que vencer a que sí podría tomar ese título también, diría Celica mientras se limpia la sangre que recorría su bello rostro. Jaja, no solo por un portador del poder oscuro lo hace un dios de la muerte, diría Shiro cuando fue impactada por un fuerte puñetazo en todo su abdomen que lo hizo salir impulsada varios metros. Claro que lo es, ya que es el poder mítico, el de la dimensión oscura, el reino y el reino de la oscuridad, diría Celica, viendo al guerrero con una pequeña sonrisa. Pues tendré que, pero Shiro fue callado de 2 fuertes puñetazos que no logró ver que lo sacaron disparado varios metros de la guerrera hasta impactar fuertemente un pilar que había en la plataforma. ¿Qué pasó? No me digas que de tanto hablar se te fue el poder de un rey, diría Celica en burla del guerrero mientras esquiva y una fuerte patada que se dirigía a su cuello. Maldición, sus reflejos son impresionantes, diría Shiro. ¿Qué pasa tan rápido? ¿Quieres acabar esta entretenida batalla?, diría Celica mientras le dejó ir un fuerte puñetazo. Shiro lo logró esquivar y lo respondió a gran velocidad. El fuerte impacto de sus puños creó una fuerte onda expansiva, de la cual los 2 guerreros le dieron inicio a un nuevo enfrentamiento, que por toda la plataforma solo se veía a 2 veloces rayos impactando fuertes golpes a grandes velocidades, que cada uno de sus golpes iba agrietando la plataforma. Golpes de la muerte, cae en tus propios lamentos hasta no poder más, diría Celica mientras activó un poder de la muerte. Shiro ahora no tendría que responder los fuertes golpes y solo esquivarlos, ya que, si lo llegan a tocar, caería en un sufrimiento hasta no poder más. Pero él, al tener conocimiento de esas habilidades, posiblemente salga fácilmente de la maldición. ¿Qué pasa? No me digas que solo te mantendrás esquivando mis golpes, diría Celica con una pequeña sonrisa. Maldición, su poder de la muerte es más grande de lo que me he enfrentado a anteriores dioses de la muerte, se diría Shiro en sus pensamientos mientras seguía esquivando los fuertes golpes. Bien hecho, Celica, lo tienes acorralado, diría Sakura con una pequeña sonrisa al ya recuperarse no al 100 aún. Una batalla de niño es capaz que de un simple golpe lo hubiera eliminado, diría Korra seria. Pero no es un rival fácil a batir, él posea ese poder de la gema del tiempo, diría Goku mientras veía seriamente al ki interno del guerrero. Así que eso es lo que sentía que salía del guerrero, por algo sentía que me hacía familiar ese aura en él, diría Yato serio. Sí, pero lo extraño es porque no la uso en los anteriores combates, porque ser humillado una y otra vez, diría Kakaroto. Es obvio, está guardando ese poder para el final y ser el Omegaverso vencedor, diría Korra. Puede ser, pero lastima, se enfrentó al Omegaverso equivocado, diría Goku con una pequeña sonrisa. Tienes razón, diría Akame. Vaya, el Omegaverso 5 está dando grandes batallas, diría Amaterasu viendo la batalla.
Ni que lo diga señora, este Omegaverso ha avanzando en poder los últimos siglos, diría Shiro serio. Sí, pero es gracias a un guerrero, diría Amaterasu. Es verdad, pero hay que ganarle a ese Omegaverso y ser los monarcas de nuevo, diría Fana viendo las batallas. No cantemos victoria antes de tiempo, diría Ritsuka viendo las batallas. Solo hay que esperar y ver qué sale, diría Amaterasu. Bien, diría Fana con una pequeña sonrisa. En la batalla, el fuerte intercambio de golpes y puñetazos seguía que poco a poco estaban agrietando la resistente plataforma por cada impacto de sus puños. No lo haces nada mal, diosa de la muerte, pero es momento que te arrodilles ante tu rey ojos castigador, diría Shiro mientras sus ojos brillaron intensamente. Celica por error terminó viéndolo a los ojos y a la vez que cayó de rodillas ante el guerrero. Jaja, no me digas que no puedes antes un ataque mental, así diría Shiro con una pequeña sonrisa. Yo no me pondré de rodillas antes un simple rey, yo una diosa de la muerte, haré temblar al Omegaverso con mi poder, diría Celica mientras lentamente se ponía de pie y una sonrisa psicópata se le estaba formando. Imposible, ¿cómo has podido destruir por completo el ataque?, diría Shiro mientras veía seriamente a la guerrera. Ya te dije que yo no me arrodillaré ante un simple rey, diría Celica mientras un gran poder se dejaba sentir en toda la plataforma que estaba temblando por ese gran poder, y de un veloz movimiento le dejó ir una infinidad de golpes a su rival. Shiro después de un segundo recibió una infinidad de golpes que lo mandaron a impactar brutalmente con un pilar de la plataforma que había mientras soltó un bocado de sangre por la magnitud del golpe. Vamos, usa más poder, diría Celica mientras un gran capullo de oscuridad aparecía. Eliminación de almas, sufre hasta tu muerte, diría Celica activando la fuerte técnica. Shiro comenzó a gritar al sentir que su alma estaba siendo arrancada. ¿Qué pasa? No me digas que no puedes, libérate de algo tan simple, diría Celica con una pequeña sonrisa. Ya basta, duplicación de almas, diría Shiro mientras duplica su alma y dando la copia. Jaja, eso esperaba ver más, espero ahora sí te tomes en serio la batalla, si no quieres dejar de existir, diría Celica con una pequeña sonrisa. Shiro comenzó a aumentar su poder a niveles impresionantes que todo a su paso se destruyó creando fuertes vientos por la magnitud de su poder. Ahora sí vas a sufrir, diría Shiro mientras se lanzó a una brutal velocidad. Así que esto se pondrá más interesante de lo pensado, diría Celica mientras se lanza a gran velocidad. Ambos impactaron brutalmente sus puños creando una fuerte explosión por la magnitudes de ambos choques, de la cual dos veloces rayos se veían que iban impactando fuertes golpes y patadas a grandes velocidades. Cada uno de sus golpes iba siendo impresionante que la plataforma se destruyó algunas partes. Celica se movía a grandes velocidades mientras le iba clavando brutales golpes a su rival. Shiro no se iba quedando atrás y le dejaba ir unos brutales golpes. La batalla de ambos se veía sumamente pareja, pero por momentos uno tomaba la delantera en la batalla. Shiro, al tener la delantera en la batalla, le iba dando fuertes golpes a varios puntos del cuerpo de la guerrera para intentar destruir su poder, pero estaba fallando. Celica solo tenía una pequeña sonrisa porque sabía lo que el guerrero quería hacer, pero no iba a hacer posible. Vamos, no me digas que quieres bloquear el poder de los meridianos de la muerte, diría Celica burlándose del guerrero. Maldición, se dio cuenta, diría Shiro cuando la clavó un fuerte puñetazo. Celica salió disparada hasta colisionar brutalmente con la plataforma creando una gran explosión. Cortes sagrados, diría Shiro mientras una espada aprecia y lanzó los fuertes cortes a gran velocidad. Celica se sorprendió por eso que a gran velocidad comenzó a esquivar los fuertes cortes que iba a donde ella. ¿A dónde vas, maldita? ¿No ves que te quiero eliminar?, diría Shiro cuando vio que sus espadas solo atravesaron a la guerrera. Así que usas la forma ancestral, pero en el reino de la oscuridad, ya que tocas la ancestral pura mueres, diría Shiro viendo a la guerrera que su cuerpo era en blanco y negro. Veo que no eres estúpido, pero sí inútil, diría Celica cuando volvía a su forma de nuevo y le clavó un fuerte puñetazo a gran velocidad. Shiro se sorprendió por eso que lo recibió de lleno y salió disparado hasta colisionar brutalmente con el suelo de la plataforma. ¿Qué decías sobre mi poder?, diría Celica con una pequeña sonrisa. Maldición, ¿cómo me pude confiar de esa manera más estúpida?, diría Shiro mientras se limpia la sangre que recorre su rostro. Vamos, ¿qué pasó? ¿No que decías que yo era la inútil?, diría Celica con una pequeña sonrisa mientras a gran velocidad le dejó ir una fuerte lluvia de golpes a gran velocidad. Shiro solo se defendió de eso y a la gran velocidad le dejó ir un fuerte puñetazo. Celica lo recibió de lleno que la movió varios metros. Ataque del tiempo, loto del tiempo, diría Shiro cuando lanzó la fuerte técnica. Loto carmesí de la muerte, diría Celica cuando lanzó su técnica también. El impacto de ambas fue impresionante que todo a su paso iba siendo destruido por la magnitud de ambos ataques.
Shiro lentamente comenzaba a perder fuerza pero aún así la mantenía. Ambas técnicas por momentos se veían sumamente parejas. Que al final ambas terminaron explotando creando una fuerte explosión y una gran onda expansiva. Que ambos guerreros salieron disparados varios metros por las fuertes ondas. Vaya, eso sí que fue impresionante, se diría Celica en sus pensamientos mientras veía seriamente al guerrero. Maldición, esa técnica si me hubiera dado de lleno, le hubiera causado un gran daño por la magnitud del poder, diría Shiro serio. ¿Qué dices si los dejamos de juegos y usamos nuestro máximo poder y hacer esta batalla una de las mejores en esta guerra? Diría Celica con una pequeña sonrisa. Me parece buena idea, diría Shiro, mientras un siniestro poder se hacía presente, destruyendo todos los escombros que había en ese lugar, y el poder de la gema del tiempo se hacía presente. Celica se sorprendió por eso y también comenzó a aumentar su poder a niveles impresionantes que todo a su paso se destruyó por la fuerte aura oscura que se hacía presente. Y un gran ki siniestro se apoderó de la plataforma haciendo retumbar ese lugar de la batalla por el gran poder de la muerte. Ambos guerreros se vieron seriamente que en un solo movimiento de uno se lanzan el primer golpe. Shiro hizo el primero moviendo y lanzó una fuerte patada a gran velocidad. Celica la esquivó con mucha dificultad y le dejó ir un fuerte puñetazo. Ambos se vieron fijamente y le dieron inicio a una intensa batalla. El fuerte intercambio de golpes y patadas había iniciado, cada uno de sus golpes eran impresionantes. Celica se movía a unas grandes velocidades mientras le dejaba ir fuertes golpes. Shiro hacía lo mismo pero no tenía mucho efecto sus golpes, al no poder casi traspasar la fuerte capa de la muerte que protege a su portador. Por toda la plataforma solo se veía a dos veloces rayos impactar fuertes golpes sin parar. Cada uno de sus golpes creaba fuertes ráfagas de ki por la magnitud de sus poderes. El fuerte intercambio de golpes y puñetazos seguía por toda esa gran plataforma, solo se veía las fuertes ondas expansivas que creaban por los fuertes impactos. ¿Qué pasó? No me digas que con una gema no puedes ante una diosa de la muerte, diría Celica con una pequeña sonrisa mientras estaba esquivando los fuertes golpes a grandes velocidades. Jaja, ¿qué dices si no me has hecho un gran daño y tus golpes solo son una brisa para mi cuerpo? Diría Shiro mientras seguía lanzando los fuertes puñetazos sin parar. Jaja, brisa para tu cuerpo, mis golpes no solo afectan físicamente sino internamente también, diría Celica mientras seguía lanzando los fuertes golpes. Si lo que digas, lo diría Shiro mientras seguía lanzando los fuertes golpes. Celica se movió a una brutal velocidad e impactó un brutal golpe en su rival. Shiro lo recibió y salió disparado hasta colisionar fuertemente con la plataforma que la terminó destruyendo por el fuerte impacto. Vaya, veo que estabas hablando demasiado y ya era necesario callarte de una vez, diría Celica con una pequeña sonrisa cuando detuvo un brutal derechazo que se dirigía a su rostro. Sus reflejos son impresionantes pero muy predecibles, diría Shiro cuando desapareció en partículas y a una velocidad que nadie logró ver, la clavó un infinito de golpes en un solo segundo. Celica salió disparada hasta colisionar brutalmente con unos escombros de la plataforma creando una gran explosión. Y así de simple se engaña a un ojo de la muerte, diría Shiro con una pequeña sonrisa. Celica salía de la fuerte explosión con varias heridas en su cuerpo que estaba sangrando por la magnitud del golpe mientras veía seriamente al guerrero. ¿Qué pasó? No me digas que ese golpe te dolió, diría Shiro en burla de la guerrera. Cadenas del rey de la dimensión oscura, diría Celica cuando unos portales oscuros aparecían y las cadenas eran lanzadas a grandes velocidades. Escudos Rise, diría Shiro cuando un fuerte escudo aparecía intentando detener las fuertes cadenas que iban donde él a gran velocidad. Y logró lo dicho mientras veía con una pequeña sonrisa a su rival. Así que usas un escudo para intentar defenderte de las cadenas que te pueden destruir internamente y mentalmente, diría Celica cuando esquivó una lanza carmesí que pasó a su par. Claro que sabía el poder de dichas, al ser las copias de las cadenas del cielo, la debilidad de tus cadenas, diría Shiro con una pequeña sonrisa. Así que sabes de ellas, pues después de toda esta batalla no será para nada aburrida, diría Celica con una pequeña sonrisa. Shiro no pudo responder porque fue impactado por un fuerte rodillazo, que lo sacó disparado varios metros hasta lograr detenerse en unos escombros. ¿Qué pasó? No me digas que por estar hablando casi te elimino, diría Celica con una pequeña sonrisa. Jaja, golpe de suerte, ojos del tiempo, sufre eternamente, diría Shiro cuando sus ojos brillaron intensamente. Espejos reflector, diría Celica mientras un espejo aparecía en su frente. La técnica visual lo impactó e iba a donde Shiro, el cual lo esquivó fácilmente. Maldición, por poco caigo en mi propia maldición, diría Shiro, pero en esa distracción recibió un fuerte golpe en todo el estómago a gran velocidad, que lo hizo escupir sangre por la magnitud de dicho golpe.
¿Qué pasó? No me digas que te dolió un simple golpe, diría Celica cuando esquivó dos fuertes cuchillas de ki. Maldición por estar descuidando por poco ese golpe me atraviesa, diría Shiro mientras veía seriamente a la guerrera. Jaja, te dolió, diría Celica en burla del guerrero. Ya cállate, maldita, diría Shiro mientras se lanzó a una gran velocidad. Así que seguirás a pesar de tus humillaciones, diría Celica mientras se lanzó a gran velocidad. Ambos impactaron fuertemente sus puños creando una fuerte explosión que toda la plataforma se vio aún más afectada por ese impacto. De la fuerte explosión se veían a dos veloces rayos impactando fuertes golpes sin parar, que cada uno de sus golpes iban siendo impresionante, haciendo retumbar todo ese lugar por las magnitudes de sus puños. Celica se estaba moviendo a grandes velocidades mientras impacta fuerte golpes. Shiro hacía lo mismo pero tenía muchas dificultades al esquivar los fuertes golpes que le daban de lleno causándole un daño lentamente. Celica no paraba de lanzar fuertes golpes a gran velocidad. Shiro por momentos la perdía de la vista de él y en esos precisos momentos recibía más de 2000 golpes en tan solo unos segundos. Maldición, ya deja de estar escondiéndote, diría Shiro cuando fue callado de un fuerte derechazo. Jaja, ¿qué dices? Yo estar escondiéndome? Vaya estupideces hablas, si no le ves es porque mi velocidad supera la visión de tus ojos, así de simple es, diría Celica con una pequeña sonrisa. Maldición, esta maldita tiene algo de razón, diría Shiro cuando de suerte detuvo un fuerte puñetazo, pero su brazo quedó temblando por la magnitud de un solo golpe. Jaja, mírate, no me digas que ese gran poder tuyo ya se está terminando, diría Celica con una pequeña sonrisa. Shiro se extrañó ya que el poder del infinito no era de agotarse en una batalla tan corta como esa. Maldita, has usado una maldición de la muerte para robarme mi poder. Con cada vez que te iba impactando tú me robaste mi poder, diría Shiro serio. Vaya, veo que tienes cerebros después de todo, diría Celica con una pequeña sonrisa. Maldición, ¿cómo puede caer en una técnica tan patética como esta? Pero ahora sí te dejaré sufrir, diría Shiro mientras se volvía a lanzar a gran velocidad. No sé si entiendes, pero ahora ya has dejado de ser un rival digno, diría Celica esquivando los fuertes golpes que iban donde ella a gran velocidad. No solo por ser una diosa de la muerte ella va a luchar como una loca, ella supo manejar a su rival de inicio a fin con simples juegos mentales con guerreros ya humillados anteriormente. Shiro estaba lanzando fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades, pero ni uno de esos golpes daba en su objetivo. Celica solo los estaba esquivando como si de un juego de niños se tratase. Maldición, ya deja de esquivar mis malditos golpes, diría Shiro enojado. Pues aumentan más la velocidad de ataque, diría Celica sarcásticamente. Ya cállate, maldita, diría Shiro mientras seguía lanzando fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades. Celica se dejó de juegos y comenzó a lanzar fuertes golpes y patadas a grandes velocidades sin parar. Shiro no podía hacer nada ante tal brutalidad de golpes que le estaban haciendo un gran daño cada golpe de la guerrera. ¿Qué pasó? No me digas que ya no puedes seguir, entonces es momento de que te haga sufrir eternamente. ¿Pero qué dices, maldita?, diría Shiro aún lanzando fuertes golpes a grandes velocidades. Capullo de oscuridad, usa el lamentos de nuestra víctima y obtengamos un alma para alimentarlos por la eternidad, diría Celica activando el poder oscuro. Shiro comenzó a sufrir a su alma al ser arrancada con brutalidad por la técnica de la muerte. Celica solo tendría una sonrisa malvada ante la situación. Shiro solo soltaba gritos de agonía ante no poder ante esa técnica de la muerte, que era una de las más poderosas que tenía este clan. Jaja, vamos, no me digas que así de fácil vencí tu orgullo de guerrero, diría Celica riendo mientras la técnica estaba en un 79% de completarse. Maldita, mi hermano me vengará y te hará sentir la misma agonía que siento yo hasta tu muerte, diría Shiro cuando su cuerpo sin vida cayó y la alma del guerrero llegó a la guerrera y la guardó. Vaya fácil, diría Celica mientras llega a donde los demás. Con solo dejarlo inconsciente bastaba para bueno, diría Goku serio. Eso es lo que te hace un debilucho, tu amor a los demás, diría Celica seria. Jaja, buen chiste, si fuera un debilucho no estaría a donde estoy ahorita, ¿no lo crees, niña?, diría Goku serio. Si lo que digas lo diría Celica seria. Omegaverso 5 ganador de su combate ante el Omegaverso 2, diría la reina. Omegaverso 2 siguiente en luchar, diría el rey y del chasquido de sus dedos la plataforma volvió a la normalidad y con mayor resistencia. Ya saben darlos un gran espectáculo, diría la reina. Vaya Saiyajin, así que me tocará humillarte ante todos y demostrar el poder del Omegaverso 2, diría Odin con una pequeña sonrisa. Jaja, eso ya lo veremos, diría Goku en pose de combate. Ahora esto se va a poner más interesante, diría Rin con una pequeña sonrisa. Ahora veremos de qué está hecho el Saiyajin del infinito, diría Yoki con una pequeña sonrisa. Veremos el verdadero poder de él ante esa mujer, se ve que es la más poderosa de este lugar, diría Akemi.
Y no te equivocas, ella es más poderosa que los reyes también, diría Rin sería. ¿Cómo sabes eso?, preguntó Bardock. Se desconoce a su familia y su linaje, es un misterio para este Omegaverso, diría Rin. Así que puede venir de otro Omiverso o reino, diría Bardock. En el lado de los Omegaverso 1 y 8. Omegaversos 1. Señora, ¿es normal el comportamiento de esa diosa de la muerte?, preguntó Fana seria. Claro que sí, es su naturaleza hacer poe a su rival hasta la muerte, diría Amaterasu. Esperemos y no los pase lo mismo que a Ace Guerrero al enfrentarlos con ella, diría Shiro. No lo hará, ella tenía un rencor hacia ese guerrero por algo que es muy obvio, diría Amaterasu. La eliminación de su raza a manos de ese guerrero, diría Fana. Sí, pero una gran batalla está por iniciar, diría Amaterasu con una pequeña sonrisa. Omegaversos 8, ¿qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides suscribirte y dejar tu like.